Vamos a empezar con lo que es teoría Ramsey. Y para eso el problema introductorio es este. Que si tenemos 6 personas, no importa la relación entre ellos, siempre vamos a encontrar 3 que se conocen o 3 que no se conocen. Entonces aquí, eso sí, la hipótesis es que conocerse es una relación mutua. Entonces, en esta hipótesis estamos suponiendo que si A conoce a B, B conoce a A, que es algo simétrico. ¿Okay? Entonces, lo que se puede hacer en este caso podemos transformar nuestro problema a un problema de grafos. Bueno, ¿cómo es ese problema de grafos? Tenemos 6 personas que podemos representar por medio de 6 vértices. ¿Verdad? Recordemos que un grafo servía para representar ciertas relaciones. Pero ahora las relaciones entre estas personas, entre estos vértices, aparecen en 2 categorías. Conocerse o no conocerse, 2 clases. Entonces vamos a dividir las aristas. Digamos que vamos a usar rojo si 2 personas se conocen. Bueno, agreguemos la palabra aquí, conocen mutuamente o que no se conocen mutuamente. Entonces, tenemos una relación que sería rojo si se conocen, azul si no se conocen. ¿A qué es equivalente el problema? Si lo vemos como en términos de que coloreamos las aristas de este grafo. Que hay un 3 ciclo del mismo color. Sí, que habría un triángulo, ya sea un triángulo rojo o un triángulo azul. Entonces lo que nos dice este problema es, bueno, hay un grupo de 3 personas, ¿será que siempre hay un triángulo rojo y un triángulo azul? No importa cómo se coloreen las aristas. Entonces, digamos aquí, yo voy a colorear este de azul. Digamos que aquí voy a hacer mi esfuerzo para no hacer un triángulo ni rojo ni azul. Voy a colorear este de azul. Digamos que coloreamos este rojo, este rojo, este rojo, ¿por qué no? Luego no quiero colorear esta arista. Voy a ponerle nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces digamos que si yo 1 y 2, 2 y 6 con rojo, voy a tener un triángulo rojo. Así que los voy a unir con azul. Para no tener ese triángulo rojo. Me hace falta unir 2 con 3. Si los uno con azul, voy a tener un triángulo azul junto con el 6. Así que lo voy a pintar de rojo. Aquí. Bien. Y hace falta pintar el 3 con el 4. De hecho, ahí consiguió un triángulo. Ya hice un triángulo. Sí, exacto. Entonces aquí, por ejemplo, sí, exacto. Si pinto 3 con 2 rojo, tengo el triángulo 2, 3, 5. Y si lo pinto de azul, tengo 2, 6, 3. Entonces esta pista de aquí ya está trabada. Voy a ponerle morado para decir, bueno, ya está trabada. Pero esta fue una coloración así, como que yo empecé al inicio y dije tal cosa. Tal vez hay una coloración más inteligente, digamos, para evitar triángulos, que evita que esto pase. En principio. Pero vamos a ver que no importa cómo se pinte, siempre va a estar tal triángulo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con el principio de Palomar. Agarro un vértice cualquiera. Aquí están los otros 5. ¿Verdad? Entonces, desde este vértice, llamémoslo V, vamos a tener 5 aristas que salen de V. Y estas aristas usan 3 colores. Usan 2 colores, azul o rojo. Y como son 5 aristas, por el principio de Palomar hay 3 del mismo color. ¿Okay? Entonces, como todo es simétrico, voy a suponer que estas 3 son rojas. ¿Okay? Entonces, quiere decir que voy a encontrar 3 vecinos con aristas rojas. Digamos que esto nos forma A, B, C. Y ahora, ¿qué pasa? Si A y B están conectados con una arista roja, tenemos un triángulo.
Y lo mismo con B y C y con A y C. Entonces, o alguna de estas tres es roja, ya tenemos un triángulo rojo, o sea, esa pareja junto con V, o todos son azules y nos daría un triángulo en azul. ¿Ok? Entonces la respuesta es que sí, pues es cierto. Siempre vamos a tener ese triángulo. ¿Ok? 6 personas, 6 vértices, coloreamos todas las aristas azul o rojo. Siempre hay un triángulo rojo o un triángulo azul. ¿Se podrá decir lo mismo si hay 5 vértices? Digamos, tenemos 5 vértices, coloreamos todas las aristas. ¿Será que siempre hay un triángulo rojo o un triángulo azul? ¿A alguien se le ocurre cómo podemos pintar 5 vértices, pintar las aristas de tal forma que eso no ocurra? Se puede pintar todo lo de afuera del mismo color y las aristas del medio del otro, ¿no? ¿Ok? Creo que sí se evitan. Entonces pintamos un pentágono. Así. Pintamos un pentágono en el exterior que sea rojo y aquí no hay triángulos. Y luego en azul lo que hace falta, que de hecho lo que hace falta también es un pentágono, solo que dibujado diferente, un ciclo de tamaño 5. Y no hay triángulos tampoco, ¿verdad? Entonces esta figura tiene esa propiedad que no tiene ni triángulo rojo ni azul. Entonces no se puede reemplazar. El 6 por el 5. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo muy parecido a esto. Pero no pensemos en triángulos. Pensemos en cualquier clic. ¿Ok? Entonces, tome K en un número natural. ¿Ok? Entonces, ¿será posible que si n es suficientemente grande, entonces pregunta, ¿existe n natural tal que si coloreamos las aristas de Kn con rojo o azul, siempre es posible encontrar una copia, y usamos la palabra aquí monocromática para decir de un solo color, una copia monocromática de un grafo completo con K vértices, KK. ¿Ok? ¿Será que el mismo resultado es cierto? En vez de 3, agarre un K4. Por supuesto que 6 vértices no va a ser suficiente, o tiene sentido que no sea suficiente, ¿verdad? Porque con 5 no tenemos un triángulo, puede que no haya triángulos, tal vez con 6. Y es muy probable que con 6 no haya un K4. Entonces, ¿será que siempre existe este valor n? Y lo que dice es si coloreamos, o sea, demos una coloración cualquiera, la que usted quiera, y siempre podemos encontrar este KR. La respuesta, este es el teorema de Ramsey, es de 1930, que nos dice que usted me da un K cualquiera y vamos a colorear las parejas de n escojo 2, este n
en realidad es el conjunto que ahorita tengo que definir. O sea, estamos coloreando las aristas con dos colores, rojo y azul, y que existiera esta copia monocromática de KR. Entonces, monocromática del mismo color, o sea, todos rojos o todos azules. Y vamos a definir este menor número, o sea, este número Ramsey dice que existe, y le vamos a poner el nombre RK. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es, por ejemplo, que R3 es 6, ¿verdad? Porque el menor número que cumple la propiedad de que siempre hay un triángulo monocromático es 6, porque con 5 no se puede, bueno, ya vimos que con 6 se puede. Otra cosa, aquí vamos a usar una notación para simplificar los enteros. Entonces, si yo agarro n entre corchetes, lo que quiero decir es el conjunto de los números desde 1 hasta n. Básicamente se llama intervalo entero, porque es un intervalo desde 1 hasta n con enteros. Uno lo puede generalizar como a, b con enteros. Solo que hay que tener cuidado cuando uno usa esta notación, porque también se puede confundir con intervalo a b de reales. Entonces, en cambio aquí, como es solo n, el que está aquí adentro, no hay forma de confundirse. Es posible que hayan saltos de 2, o sea, que tal vez, o sea, si en 5 no sirva, pero en 4 sí. Por No. ejemplo. O sea, en este caso no, pero... En general no. Y eso es muy simple, porque si existe un n tal que el resultado es cierto, ¿verdad? Digamos que usted tiene un n1 donde el resultado es cierto, o sea, toda coloración aquí, el resultado se cumple. Entonces tome algo más grande, ignore los vértices de afuera, y ya la copia monocromática la encontramos aquí, ¿verdad? Porque eso es para toda coloración. Entonces, este número sí es creciente. O sea, si usted ya probó que para 5 no se puede, ya está diciendo que para 4 no, ¿verdad? Porque en este ejemplo de 5, usted lo que dice es tome estos 4 y esto le da un ejemplo donde no pasa, ¿verdad? Entonces, sí, esto en general es un número creciente. O una propiedad creciente. ¿Okay? Bueno. Entonces, vamos a probar este teorema de Ramsey, que este número siempre existe. Entonces aquí estamos coloreando, digamos, el grafo completo, lo estamos haciendo con los intervalos, con el intervalo entero, pero a fin de cuentas lo que nos habla es de un grafo con n vértices, n grande de vértices. Bien. Okay. No importa cómo se llamen los vértices, lo importante es la cantidad, no cuál es este conjunto que esté aquí. Okay. Entonces, para probar este resultado, vamos a dar inducción. Vamos a intentar usar inducción, pero la inducción se ocupa de fortalecer un poco. Así como está este número Ramsey, es un poco complicado. Entonces se va a probar lo siguiente, o se va a definir lo siguiente. Para S y T en N, defina el número Ramsey de S y T es el menor valor N, tal que para toda coloración de las aristas del grafo completo de n vértices, con dos colores, rojo o azul, existe KS rojo. De hecho, debía usar otro color, pero aquí estamos, ¿sí? Existe KR rojo o existe, ya, no hay ninguna R, es KS, perdón, KS rojo o KT azul. Entonces aquí donde el color de los clics es de las aristas. O sea, tenemos S vértices, tal que cada pareja es coloreada con rojo, o T vértices, tal que cada pareja es azul. ¿Okay? Entonces así
tenemos que el número de Ramsey de K es lo mismo que poner K y K. Y digamos que aquí la forma de definirlo es como el mínimo de estos elementos. Podríamos pensarlo como infinito si el mínimo no existe, pero eso lo que nos dice, o sea, para hacer la definición correcta, tenemos que mostrar básicamente que el número es finito. O sea, nuestro objetivo va a ser por inducción probar que el número es finito. Entonces, vamos a probar que RST es menor a infinito. O sea, básicamente lo que estamos probando es que este número, que existe un n con esta propiedad. ¿Okay? Y la forma de hacerlo va a ser por inducción. Vamos a hacer inducción sobre S más T. ¿Okay? Entonces, en esta inducción, básicamente lo que vamos a hacer es cubrir las diagonales. O sea, cuando S más T suman 2, cuando suman 1, cuando suman 3, 4, y así sucesivamente. Y haciendo inducción vamos a probar para la siguiente recta. Bueno, vamos a fortalecer eso un poquito, ocupamos un poquito más que eso. Y es la siguiente observación. Bueno, ¿cuánto es R de 1, T? ¿Cuántos colores se ocupan para obtener una copia de K1 roja o una copia de KT azul? No es como con uno, o bueno, dos vértices. Uno es suficiente. Sí, porque un K1 rojo, K1 monocromático, es solo un vértice. ¿Verdad? Si un K1 rojo quiere decir que todas las aristas son rojas, no hay arista, entonces estamos bien, todas son rojas. Este de aquí es 1, muy bien. ¿Qué pasa si ponemos 2 en vez de 1? ¿Cuál será el número Ramsey? Que estamos viendo aquí, el número Ramsey de dos parejas, 2 con T. ¿Cuántos vértices ocupamos para que o haya 2 que compartan una arista roja o haya T que compartan todos aristas azules? Sí. T, ¿verdad? Porque si tenemos T vértices y todos son azules, todas las parejas son azules, tenemos la copia azul de KT. Y si no, hay una pareja que es roja, es la copia de 2. ¿Okay? Entonces, en la inducción, digamos que tenemos un caso base que es 1, 1. Todos los que involucran al 1 están en el caso base. Pero no solo los que involucran 1, sino que también los que involucran al 2. ¿Okay? Entonces aquí, bueno, hay mucho que probar. Este aquí, aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. ¿Okay? Y de hecho ya probamos 3, 3, ya lo probamos. Y el argumento que usamos fue básicamente una inducción. Básicamente usamos el número Ramsey de 3 con 2. Y eso es lo que vamos a ver en general. Otra observación es que el número Ramsey es simétrico, ¿verdad? RST va a ser lo mismo que RTS. Se puede ver de forma muy sencilla. No lo vamos a usar realmente, pero se ve de forma muy sencilla porque uno tiene una coloración y lo que hace es invertir los colores y entonces tendría los clics opuestos. El que probamos 3 con 3 es en la suma, los que suman 6. Entonces, más bien, el primero que probamos es este de aquí. Este es 3 con 3. Ese ya lo probamos. O sea, básicamente ya probamos cuando S más T es a lo sumo 6. Oscar, creo que es uno más abajo. Ah, Vamos a ver, es que esta es la recta 1. ok, sí. No, sí está bien. Esto es 2, 3, 4, 5. No, perdón, es que este no es 2. Este es, perdón, no empiezan 1, sino que empiezan 2.
Sí, es que también no está muy cuadrado, entonces también es un poquillo confuso. 5 y 6. Sí, este es aquí. Cuadrado 3 con 3. Sí, sí, o sea, no está muy cuadrado, pero ahí está el numerito. Sí, entonces la forma que vamos a probar esto sobre las rectas va a ser con inducción, básicamente usando los números que está abajo y a la izquierda. ¿Ok? Entonces necesitamos imitar la prueba que hicimos aquí arriba. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos un vértice V. Y vamos a ir a los vecinos en dos categorías. Están los vecinos rojos y los vecinos azules. Entonces vamos a considerar el vecindario rojo y vamos a considerar el vecindario azul. ¿Y por qué esto es bueno? Si nosotros tenemos un clic grande en los vecindarios, por ejemplo, si en el vecindario azul tenemos un KT-1, lo podríamos unir junto con V y ya tenemos un clic de tamaño T. Y equivalentemente, si tenemos un clic de tamaño S-1 en rojo del lado izquierdo, entonces podemos completarlo con V y ya tendríamos un clic de tamaño S. Y bueno, ¿qué es la ventaja? Nosotros sabemos, podemos asumir como hipótesis que RS-1,T y R de S, T-1 son finitos. ¿Verdad? Podemos asumir que son finitos porque sus entradas suman menor que S más T. ¿Verdad? Sabemos que S-1 más T es lo mismo que S más T-1. Y esto es menor que S más T, ¿verdad? Entonces, por inducción, vamos a asumir que si las X más Y es menor que S más T, el resultado es válido. ¿Ok? Lo que podemos hacer es acotar este número con el número de Ramsey de S-1, T, o el número de Ramsey en la derecha de S con T-1. ¿Por qué? Porque así o existe el clic de tamaño S-1 a la izquierda, por ejemplo, y completamos, o existe el clic de tamaño T azul y ya tenemos lo que queríamos. Entonces vamos a escribir formalmente. Entonces, lo que vamos a probar es lo siguiente, que el número Ramsey de S con T es menor o igual que el número de Ramsey de S-1, T más el número de Ramsey de S con T-1. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar V igual que antes y vamos a dividir su vecindario en dos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos antes? O sea, básicamente agarramos los vecinos azules y los rojos y lo que dijimos en el caso de R3 era que por palomar 6 de los vecinos, 5 de los vecinos, como eran 5 los vecinos, había 3 del mismo color. Aquí no es simétrico, entonces hay que tener cuidado, pero si tomamos A, el vecindario rojo y B el vecindario azul, entonces tenemos que el tamaño de A es mayor al número Ramsey de S-1, T, o el tamaño de B tiene que superar al número Ramsey de S y T-1. ¿Okay? Entonces, esto es tomando n como esta suma, ¿verdad? O sea que queremos probar esta cota. Así que empezamos con un grafo
con esta cantidad de vértices. Y tenemos una coloración arbitraria. Y bueno, si n es grande, digamos, aquí lo estamos tomando con este tamaño, la suma de estos dos números, entonces o A tiene el tamaño de rs-1, t, o E tiene el tamaño de rst-1. Y eso es muy simple de ver, porque en caso contrario, el número de vértices involucrados sería 1, que es el vértice V de ahí, más el tamaño de A. Bueno, este de hecho es un igual, aquí es un igual, más el tamaño de B, ¿verdad? Estamos dividiendo en tres partes, y esto estaría acotado por 1, más rs-1t, restándole 1, más rs,t-1, restándole 1, ¿verdad? Y esto es menor que la definición que tomamos de n, lo cual es una contradicción. ¿Ok? Entonces, en la prueba, vamos a suponer que pasa este sin pérdida de generalidad. Bueno, no sin pérdida de generalidad, sino que el otro caso se prueba simétrico. Entonces, supongamos el tamaño de A supera el del número Ramsey anterior. El otro caso es similar. Entonces, la definición dice que A es muy grande. Todas las aristas de parejas de vértices en A están siendo coloreadas. Entonces, esto nos dice que A contiene KS-1 rojo o KT azul, ¿verdad? Entonces, si pasa el segundo caso, ya estamos. Si A contiene KT azul, terminamos. Ya está lo que queríamos, ¿verdad? Fue como en la prueba original cuando dijimos, hay una, si todos son azules, teníamos el triángulo. Si todos eran, entonces aquí, si todos eran azules, A, B, B6 y CA eran azules, ya tenemos el triángulo. En caso contrario, un clic menor, o sea, una arista en este caso, y junto con el vértice de arriba, completamos el otro clic. Y el otro. Entonces, si A contiene KS-1, es rojo, entonces junto con V se forma un clic KS rojo. Y terminamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en esta prueba? Profe, cuando dice que A contiene un KT azul, es, digamos, el paso, o sea, como la hipótesis de inducción, no sé por así decirlo. Sí, sí. Bueno, la hipótesis de inducción sí es básicamente que estos números existen. Entonces, Ajá. para poder tomar esto, ya estamos asumiendo que los números existen. Sí. Bueno, más bien sería como aplicarle otra coloración, digamos, pero que cumpla eso. Digamos, aquí la coloración ya está fija. Ya está fija. ¿Qué es esto? Está fija. La coloración de todo está fija. Entonces nos estamos restringiendo a esta partecita de aquí, en A, y aquí ya la coloración está fija y ya es bastante grande. Entonces aquí ya está coloreado, o sea, si nos pensamos en este conjunto, es tan grande, o sea, el tamaño de A supera este número, y la definición de este número es que siempre encontramos alguno de los dos. Ok. Pero por eso, o sea, mi pregunta es que usted dice que, ok, entonces A contiene una copia roja de S-1,
de Sí. KS-1 o de KT. Sí. O una copia azul de KT, pero como es todo rojo, entonces no puede tener una copia azul. O sea, que es No, como... es que Es no es el, rojo. O sea, lo que es rojo son las aristas que lo unen con V. O sea, usted ok. son los vértices que junto con V forman una arista roja. Pero Ok, adentro, ok, ok. adentro sí podría haber algo azul. Eso no, eso sí puede pasar. Ok, 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 ya, ya, ya. Ok. Sí, porque si no, ahí sí es más complicado. Habría que agarrar un conjunto mucho más pequeño. Bueno, de hecho, tiene que ver con el número Ramsey. O sea, digamos que fue lo que hicimos aquí, que en el caso del triángulo, agarramos los vecinos rojos, nada más. Y, entonces este es el conjunto rojo. Pero sí, las aristas entre AB y BC, cuando lo hicimos no sabíamos sus colores. O sea, de hecho dijimos que había dos casos posibles. Ok, entonces, probamos que el número Ramsey existe. Una vez probado que el número existe, el siguiente paso sería determinar su valor. Nosotros sabemos que R3 es 6, por ejemplo. ¿Qué podemos decir de R4? ¿Qué podemos decir en general de estos números? Y resulta que es bastante complicado calcularlos. Tanto así que R5 no se sabe su valor. No se sabe el valor de R5. Pero hay unas cotas. De hecho, hay una historia vacilona de Erdos hablando de la complejidad de calcular R5. ¿Usted la conoce, Oscar? Sí. Lo que Erdos decía es lo siguiente. Bueno, decía lo siguiente. Si de repente llegara una raza alienígena y dice, vamos a extinguir a la raza humana a menos de que nos diga el número de Ramsey de 5. Entonces Erdos dice, si esto pasara, la humanidad haría enfocar todas sus computadoras en buscar este número. ¿Ok? Para salvar la humanidad. O sea, lo que dice es, vamos a destruir la Tierra si no nos dan este número Ramsey. Pero, si llegaran los extraterrestres y dijeran, denme un número Ramsey de 6 o destruimos la Tierra, entonces que la humanidad debería enfocar toda su energía en combatir la raza alienígena, porque va a ser más difícil que encontrar el número de Ramsey. Va a ser más sencillo que encontrar el número Ramsey de 6. Aquí tenemos un resultado de Erdos y Sekeres. En realidad son dos resultados. Uno es cota superior, otro cota inferior del número Ramsey. Que es lo siguiente. Teorema. Entonces, Erdos y Sekeres prueban la cota superior en 1935, mientras que Erdos prueba la cota inferior en 1947. Y lo que prueba es básicamente esto. R de K es a lo sumo 4 a la K y está por encima de raíz de 2 a la K. Vean el hueco, vean la diferencia entre estos tamaños, o sea, 4 a la K y raíz de 2 a la K. De hecho, podemos decir un poquito más de esta prueba. Aquí podemos dividir entre raíz de 2K y del lado derecho podemos multiplicar por K y dividir entre E y una raíz de 2 extra. Bueno, que estos números en rojo no hacen mucha diferencia si uno lo ve como de que es exponencial versus lineal o, bueno, raíz cuadrada, incluso más pequeño, ¿verdad? Entonces, el término importante es el raíz de 2K y el 4 a la K. Bueno, la cota superior se puede probar fácilmente de la siguiente proposición. El número de Ramsey
de S y T está acotado por el coeficiente binomial S más T menos 2, S menos 1. Y la prueba es muy sencilla. Porque si uno, recuerden que R2T, por ejemplo, era T. Y esto es lo mismo que T más 2 menos 2, escojo 2 menos 1. ¿Verdad? Entonces, básicamente uno prueba que si R o T es 2, se cumple. Si R o T es 1, también se cumple. Y luego usamos la identidad de Pascal. La identidad de Pascal satisface esta misma recurrencia que está aquí arriba. Esta recurrencia que está aquí arriba la satisface también la identidad de Pascal. Y ya estamos. Entonces no me voy a meter con eso porque es solo un cálculo de la identidad de Pascal. No hay mucho que decir. Pero este número está acotado por 2 elevado a la S más T menos 2. ¿Por qué? Porque recordemos que S más T menos 2 son todos subconjuntos. Escojo S menos 1. Está contando la cantidad de subconjuntos de tamaño S menos 1 de un conjunto de S más T menos 2. Y este conjunto tiene a lo sumo 2 elevado a la S más T menos 2 elementos. Entonces la cuota superior viene de ahí. Eso lo que quiere decir, bueno, si ponemos K, K, este número es menor que 2K menos 2, escojo K menos 1. Y este número es un coeficiente central del binomio. Entonces, aquí la cota sería 2 a la 2K menos 2, que es menor que 4 a la K, ¿verdad? 2 a la 2K. Y esto no es tan malo porque los coeficientes binomiales se concentran más en el centro, ahí es donde son más grandes. Entonces esta cota de 4 a la K no es tan mala. Pero si usamos, por ejemplo, Stirling, y no Stirling, digamos, voy a usar el límite de Stirling, pero se puede, no sin el límite, sino que con la cota superior y la cota inferior, se puede probar el número que está aquí arriba, o sea, no, para todo K. Lo voy a hacer asintótico, pero se puede probar para todo K. Pero este de aquí, esto que está aquí, digamos, voy a cambiar el K por 2K. Solo porque es más sencillo el cálculo. Esto de aquí es aproximadamente, bueno, este de aquí es igual a 2 factorial, 2K factorial sobre K factorial por K factorial, que por Stirling sería aproximadamente 2K sobre a la 2K por raíz de 4K por pi. Y abajo tendríamos K sobre a la K, raíz de 2pi K, todo elevado al cuadrado, que termina siendo 2 a la 2K. Las C se cancelan y nos queda raíz de 2pi por K. No, sin el 2 en este caso, entonces sí se cancela. Raíz de pi por K. Bueno, aquí vean que nos hace falta la E. De hecho, un momento. De hecho, lo que puse arriba no aparece E. Pero fue que usé Stirling. Sí. Aquí usé directamente Stirling, pero si uno lo hace con las cotas, debería aparecer el raíz de 2K. ¿Cuál es el asunto? O tal vez es por el exponente, por haberlo cambiado de K a K menos 1. Lo importante es el 4K, pero vean que ahí aparece la raíz de pi también de la aproximación de Stirling, y si se hace con cuidado, debería aparecer ese raíz de 2K. Perdón, este K en raíz. Eso sí cambiaría el orden, la constante. No es tan importante.
¿Ok? Esa es la cota superior. Para la cota inferior, es la de Erdos en el 47. Es una de las primeras aplicaciones del método probabilístico. ¿Ok? Entonces, para probar la cota inferior, digamos, cuando nosotros probamos que el número de Ramsey de 3 era 6, lo que hicimos fue probar que era mayor a 5. Y para eso hicimos un ejemplo de un grafo que no tenía copias monocromáticas. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a construir un ejemplo de un grafo que no tenga KKs monocromáticos. Entonces, tome n, lo vamos a definir después, y considere una coloración aleatoria de Kn. Cada arista es coloreada de rojo o azul con probabilidad 1/2, y esto se hace de forma independiente. Entonces tenemos n vértices, haga todas las coloraciones posibles y veamos a ver cuál es la probabilidad de que no haya copias monocromáticas. Entonces para cada arista se lanza la moneda y la moneda nos va a decir escudo corona, nos dice si se pinta azul o si se pinta rojo. ¿Okay? Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de obtener un KK monocromático. ¿Okay? Entonces, dado un conjunto A de n vértices, o sea, un conjunto A de los n vértices con tamaño K, o sea, no conjunto de n vértices, sino de los n vértices, ¿verdad? Un conjunto de K vértices de estos n dados. ¿Cuál es la probabilidad de que el clic inducido sea monocromático? ¿Cuál es la probabilidad que, y lo voy a escribir así, K, para decir, pones un clic, o sea, los vértices forman un clic, ¿cuál es la probabilidad de que sea monocromático? Tenemos K vértices. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Ka sea monocromático? Es un medio a la K escojo 2. Ok. Entonces, hay K escojo 2 aristas, ¿verdad? Y cada una tiene que tener el mismo color. Entonces tendríamos un medio a la K escojo 2, pero esto es la probabilidad de que sean todas rojas. Entonces hay que multiplicarlo por 2 porque también pueden ser todas azules. Okay, entonces este es el número, ¿sí? Y nosotros sabemos que hay n escojo K conjuntos. Este es un n grande. N escojo K conjuntos de tamaño K, ¿verdad? Entonces digamos que tenemos A1, A2, a n escojo K, y la probabilidad de que alguno sea monocromático, ahí monocromático, está acotada por la suma de las probabilidades de que alguno sea monocromático. De igual 1 hasta n escojo K, de la probabilidad de que ahí es monocromático. Pues
aquí ponemos un paréntesis, ¿ya ves? Y esta probabilidad entonces sería, hay n escojo k conjuntos, hay un 2 afuera y elevado a la 2 escojo k escojo 2. Esta es la probabilidad, ¿verdad? Entonces, si este número fuera menor que 1, si este número que está aquí es menor que 1, estaríamos diciendo que la probabilidad de que ninguno sea monocromático es positiva, ¿verdad? Porque este es el complemento, que alguno sea monocromático. Si esta probabilidad es menor que 1, entonces el complemento tiene probabilidad positiva. ¿Sí? Y entonces, lo que tenemos aquí es que 2 por n escojo k sobre 2 a la k escojo 2. Vamos a usar la cota de la tarea para decir, bueno, esto es menor que n a la k por e a la k sobre k a la k dividido entre 2. Y esto lo voy a escribir así, k por k menos 1 sobre 2. ¿Okay? Y lo que queremos es que este número de aquí sea menor que 1. Entonces, lo que tenemos es que esta parte es menor que 1. Sería equivalente a sacar raíz k décima, ¿verdad? Si uno saca raíz k décima de 1, tiene 1. Mientras que el otro lado tiene raíz k décima de 2 por n por e sobre k. Y tendríamos 2 elevado a la k menos 1 sobre 2, menor que 1. Y esto es menor que 1 si solo si tomamos n menor que, y aquí tendríamos raíz de 2, pasando este que está abajo a multiplicar, está elevado a la k, y voy a dejar una raíz de 2 aquí abajo. El e se iría para abajo, mientras que la k se va para arriba. Y aquí estamos dividiendo por un número que es raíz k décima de 2. Entonces, tomemos n menor que este número. O sea, tome n menor que este número, pero lo vamos a tomar como del mismo tamaño. De hecho, vean que aquí, en esta prueba no aparece raíz k décima de 2, porque es un número que no importa mucho, es menor que 1. O sea, en realidad vamos a tomar n menor que el número sin este que está aquí. Lo vamos a ignorar. Es más pequeñito, tómelo igual. Digamos, igual quiere decir que hay una parte entera involucrada o algo parecido, pero no nos vamos a preocupar por eso. Tome n de este valor, básicamente este valor, y la probabilidad de que no haya copia monocromática es positiva. O sea que este número es menor al número de Ramsey. ¿Ok? Entonces eso prueba que el número de Ramsey es menor, que es mayor que este número que vimos aquí. Luego vamos a regresar al número Ramsey otra vez. Pero les quiero hablar de otro teorema que me parece bastante interesante y que ya se aleja un poco de grafos para que vean que vamos a hacer unas cuantas cosillas fuera de grafos. Y este va a ser el teorema de Schur. Vamos a cambiar y colorear los números enteros. Bueno, los naturales. Schur nos dice que si coloreamos los números desde 1 hasta n con R colores, entonces podemos encontrar 3 números tales que x más y más z, tal que x más y es igual a z, y los 3 números tienen el mismo color. Entonces, una tripleta de Schur sería una tripleta que cumple esta suma y que todos tienen el mismo color. Tal vez hagamos un ejemplo, digamos que coloreamos números 5, 7. Entonces, bueno, digamos que son 2 colores y pintamos el uno de azul.
Y digamos que el 2 es rojo. ¿Por qué no? Que el 1 es azul. Perdón, que el 3 es azul también. Entonces, 1 más 3 es 4. Si 4 fuera azul, tendríamos una tripleta azul. Entonces voy a pintarlo de rojo. Pero aquí, bueno, aquí tienen que ser distintos, ¿verdad? Entonces 2 más 2, 4, no aplica. Tenemos que 2 más, bueno, tenemos que 5 no se puede escribir como la suma de ninguno de ellos. Voy a ponerlo, digamos que rojo. ¿Por qué no? Luego 6 es la suma de 2 y 4. Si este fuera rojo, entonces tendríamos la tripleta roja. Luego 7 se puede escribir como 2 y 5. Aquí lo que tenemos es que el 7 se puede escribir como 2 más 5. Ya pusimos ambos rojos. Y también se puede escribir como 1 más 6. Y ya pusimos ambos azules. Entonces, en este caso, 1, 6 y 7 forman una tripleta azul, ¿verdad? Tenemos la tripleta de Schur en esta coloración. O sea que, bueno, en este caso con estos colores nos bastó. Tal vez pudimos haber pintado el 6 diferente, bueno, el 5 diferente, o hacer algo diferente, y obtener que no se podía. Pero vamos a ver que sí. Bueno, el teorema de Schur nos dice que no importa cuántos colores usemos, aquí usamos solo 2. Siempre vamos a tener una tripleta monocromática de Schur. Y vamos a usar el teorema de Ramsey para probar este que está aquí arriba. Pero antes necesitamos una observación. Observación. Existe un número que vamos a llamar R de T y K, tal que toda coloración de este número con T colores contiene una copia monocromática de KK. ¿Qué es lo que dice este resultado? Dice que si regresamos al teorema de Ramsey y cambiamos el rojo y azul por cualquier cantidad de colores, un número finito de colores, el resultado sigue siendo cierto. Y el resultado va a seguir siendo cierto por una inducción en la cantidad de colores. Porque es muy fácil ver. Y voy a hacerlo con 3 colores, mencionarlo con 3 colores. O sea si usamos 3 colores y queremos una copia monocromática de KK, basta con tomar un número tan grande como el número de Ramsey de EK junto con el número de Ramsey de K. ¿Ok? Entonces, este número puede ser bastante grande, pero básicamente tenemos 3 colores, ¿verdad? Azul, verde y rojo, por ejemplo. Entonces, pensemos el verde y el azul como el mismo color. Y entonces tenemos o una copia roja de K o tenemos una copia roja de RK que es verde-azul. Y entonces, por definición, como es verde-azul, contiene una subcopia que es o verde o es azul. Y así en general, uno puede ver que R de T más 1K es menor o igual que R de K, R de T, K. Entonces, Ramsey en realidad uno puede usar cualquier cantidad de colores. Okay.
Entonces, vamos a usar una coloración de un grafo. Vamos a hacer un grafo con n vértices. En el teorema de Schur, digamos, n va a ser suficientemente grande. Ahorita lo vamos a escoger. Y vamos a hacer una coloración entre las aristas. Lo que vamos a hacer es agarrar n suficientemente grande, involucrarlo con el número de Ramsey, y hacer coloraciones usando, vamos a hacer una coloración usando la coloración que nos dan, y de alguna forma vamos a obtener algo aquí. Entonces, tal vez hagamos un poco más formal, o sea, sea C del conjunto N en R una coloración arbitraria. Entonces, lo que estamos coloreando son elementos, son números, ¿verdad? Del 1 hasta n, n grande. Y queremos usar el número de Ramsey. Y para eso se ocupa colorear parejas. Entonces vamos a definir una regla de cómo colorear la pareja X y Y usando la coloración que ya está dada. Entonces, vamos a definir C', que va a ir de las aristas, que va a ir de las parejas de números, en la misma cantidad de colores. Y la coloración que vamos a usar tiene que involucrar a X y Y. Y como estamos hablando de sumas, vamos a usar la resta. La coloración va a ser la siguiente. C' de X, Y va a ser el color de la resta. Eso sí, vamos a poner valor absoluto porque negativos no se permiten. Okay, entonces vean que esta es una pareja. Este de aquí es un entero. Entonces, estamos definiendo coloraciones en las parejas basándonos en los enteros. Y si nosotros tomamos n grande, digamos que n es el número Ramsey de R colores y 3, quiere decir que vamos a encontrar un triángulo monocromático. Vamos a encontrar entre todo ese desorden que hay un triángulo, digamos que todo es morado, un color cualquiera. X, Y y Z. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, digamos que X menor que Y menor que Z, esto sin pérdida de generalidad. Y tendríamos que el color de la pareja X, Y es lo mismo que el color de Y menos X. El color de Y, Z es lo mismo que el color de Z menos Y. Y el color de X y Z es lo mismo que el color de Z menos X. ¿Ok? Eso dice que estos tres de aquí tienen el mismo color. Y vean que si uno lo suma, Z menos X se obtiene al sumar Y menos X con Z menos Y. Esta es la tripleta monocromática. Eso sí, la prueba que usó Schur tuvo que haber sido más complicada porque vean que es 14 años antes del teorema de Ramsey. Pero ahora déjenme hacer un pequeño paréntesis del curso. Ven este resultado, colorear números, tripletas X más Y es igual a Z. ¿Qué estaría pasando por la mente de Schur cuando dijo coloreemos números enteros y veamos que hay una tripleta que tiene el mismo color? ¿Qué clase de área investigaría Schur para pensar en algo así? Realmente no hay forma de saber qué había en la cabeza de Schur exactamente, pero Schur tenía una meta. Schur quería probar el último teorema de Fermat.
X igual 0 o Y igual a 0. Que la única solución de esta ecuación es una solución trivial. Es el último teorema de Fermat. Me imagino que la mayoría de ustedes han escuchado el último teorema de Fermat, que lo probó Andrew Wiles en el siglo anterior. Pero en esta época todavía no se había probado el último teorema de Fermat y Schur quería probarlo. Entonces, pues él trabaja este tipo de problemas, quería probar algo así, y la idea de Schur fue la siguiente. Bueno, cuando uno trabaja una ecuación en números, en teoría de números, a veces uno intenta reducir la módulo P. Entonces Schur lo que dice es esto. Si existiera un primo, vamos a ver. Lo que él dice es, reduzcámoslo módulo P, o sea, estudiar. Entonces, él estudia X a la N más Y a la N igual Z a la N en ZP. ¿Por qué? Porque si hubiera una solución no trivial en ZP, entonces hay una solución no trivial en Z. Entonces, solución no trivial en ZP implica solución no trivial en Z. Perdón, es al revés. Si hubiera una solución no trivial en Z, entonces en ZP tendríamos una solución no trivial. ¿Qué quiere decir esto? Que si probamos la contrapositiva, si vamos a ver, si no hay solución no trivial en ZP, si no hay solución no trivial en ZP para ningún P. Bueno, aquí esto sería para algún P, ¿verdad? Esto es un P. Porque la solución trivial puede ser que use el 5, digamos. Entonces, módulo 5 sí es trivial. Entonces, si no hay solución no trivial en ZP para ningún P, esto básicamente implica el teorema de Fermat. ¿Ok? Entonces, él estudia esta ecuación en ZP. Podemos decir que la estudia en ZP estrella para quitarnos las soluciones triviales, ¿verdad? Entonces, él intenta ver que no hay solución trivial. Y a lo que llega es que ZP, que en ZP el último teorema de Fermat no es cierto. O sea, llega a que sí hay soluciones no triviales en ZP. Eso es lo que llega coloreando los enteros. O mejor dicho, cuando lo está intentando probar, a él le aparece una coloración de los enteros. Y aquí voy a usar una pequeña cantidad de teoría de grupos. Pero estamos en un paréntesis del curso. Y es lo siguiente. Entonces, no es tanto lo que vamos a usar. Lo que él define es X, es H, el conjunto de potencias enésimas en ZP. ¿Okay? Entonces, para los que no han trabajado con esto, digamos que si P es 7 y N es 2, básicamente, bueno, esto es asterisco sin contar el 0. Entonces, básicamente H sería 2 a la 2, 3 a la 2, 4 a la 2
Ya omití el 1 a la 2. 1 a la 2, 3 a la 2, 4 a la 2, 5 a la 2, 6 a la 2. Que esto de aquí es 1, 4, 9 módulo 7 es 2. 4 es lo mismo que menos 3, entonces aquí tenemos otra vez el 2. 5 es lo mismo que menos 2, entonces obtenemos otra vez el 4, y 6 es lo mismo que menos 1, elevado al cuadrado es 1. Entonces, por ejemplo, H sería este conjunto de aquí. Todas las potencias enésimas. Okay. La observación es esta. La ecuación x a la n igual a tiene a lo sumo n soluciones en ZP. ¿Por qué? Porque ZP es un cuerpo y tenemos, y este sería un polinomio, x a la n menos a, y un polinomio tiene a lo sumo n raíces en un cuerpo. Esto quiere decir que el tamaño de h sería mayor o igual a p menos 1 dividido entre n. Tiene que ser, este va a ser el tamaño de p, por lo menos este. Aquí el tamaño va a depender si n es primo relativo con p menos 1 o no. ¿Sí? Pero en general siempre se cumple esto de aquí. Entonces, todo número se puede escribir, todo x en ZP, ZP estrella, se puede escribir como x igual a i por hi, con hi en h. Perdón, h x. Voy a poner hx. Esto de aquí es particionarlo en clases laterales. Bueno, para los que han llevado grupos ya saben lo que es eso, pero hagamos mejor un dibujo. Básicamente, lo que nosotros tenemos es el conjunto H aquí. Y si ustedes agarran un elemento que no está en H y lo multiplican por H, digamos A1 por H, obtienen un conjunto que es disjunto. Si A1 no está en H, entonces A1 por H es disjunto de H. ¿Verdad? Porque si hubiera un elemento X que se puede expresar de la forma A por H1 y se puede expresar como H2, entonces A está en H2 por H1. Y aquí lo que se está usando es que H es cerrado bajo producto, bueno, que es en realidad un subgrupo, que si uno multiplica potencias enésimas, obtiene potencias enésimas. Entonces, si A no está en este conjunto, tenemos un conjunto disjunto, y podemos hacer lo mismo con un A2, tenemos otro conjunto disjunto, y así hasta cubrir todo el grupo, en este caso todo ZP, ZP asterisco. Okay. Entonces, lo que tenemos aquí es que T es menor que N. T es menor que N. ¿Y eso por qué? Porque cada conjunto tiene tamaño P menos 1 sobre N y tenemos T más 1 de ellos, ¿verdad? Entonces, son todos disjuntos. Todos los conjuntos son disjuntos. Y aquí, bueno, aquí se puede probar que ahí por H es disjunto. AJ por H, esto es igual a vacío, si tomamos AJ fuera del conjunto, porque esto pasa, ahí H1 es igual a J H2, si solo si AJ es igual a I por H1 por H2 inverso. Entonces, si tomamos H fuera de este conjunto, si tomamos a J fuera de este conjunto, nos daría algo disjunto. Entonces, lo importante aquí es que T está acotado por N. O sea, N está fijo y P puede ser bastante grande. Entonces, con esta coloración, lo que él prueba es que, bueno, que hay soluciones no triviales. Ya tenemos lo que queremos probar. Déjenme tal vez poner el resultado. Creo que está aquí.
Esto es lo que vamos a probar. O sea, prueban que en ZP hay soluciones no triviales si P es suficientemente grande. Si P es grande, tal vez no lo prueba para todo P, pero si P es bastante grande. Ok, entonces lo que hace esta partición, particiona H, particiona junto con H, y básicamente lo que tenemos es una coloración de los enteros, ¿verdad? De los enteros hasta P. Entonces, o sea, tenemos como color 1, color 2, color 3, hasta color T más 1 en este caso, donde T es a lo sumo N. Entonces, estamos coloreando con N colores, donde tal vez hay colores que no usamos. Tal vez habría colores que no usamos, pero podemos decir que estamos coloreando con N colores. Entonces, aquí lo que tenemos es que el color de X va a ser Y. Si X es igual a sub Y por H, con H de HX en H. Pero entonces el color está bien definido, porque eso es una partición, o sea, solo hay una forma de hacerlo de esta forma. Y esto nos dice que existe XYZ tripleta de Schur monocromática. De Schur. Eso quiere decir que X más Y es igual a Z y que todos tienen el mismo color, digamos el color Y. Y esto lo que nos dice es que X, bueno, X sería A sub I por HX, Y es A sub I por HY y Z es A sub I por HZ. Todos tienen el mismo color. Entonces esta ecuación que está aquí es AI por HX más AI por HY es igual a I por HZ. Y podemos cancelar este HI, perdón, este A sub I. Y entonces HX más HY es igual a HZ. Pero vean que la definición de los elementos en H es una potencia enésima. O sea, este es un A a la N, este es un B a la N y este es un C a la N. Ok. Entonces, eso es lo que prueba Schur. Esto es lo que buscaba probar Schur, este teorema. O sea, básicamente, si este teorema fuera falso, este que está aquí, si para cada n en n la ecuación no tiene solución trivial, para P suficientemente grande, de hecho, o sea, para una cantidad infinita de P's, no hay soluciones triviales, entonces el teorema de Fermat sería cierto. ¿Okay? Entonces, si él hubiera probado lo contrario, habría probado el teorema de Fermat. Pero, bueno, no puede probar lo contrario porque en realidad pasa esto que probó. Ok. Entonces, en el caso de él, pues él hacía teoría de números, ¿verdad? Él no estaba interesado en coloraciones per se. O sea, él no hacía combinatoria. Las coloraciones de todos modos no era un tópico así que existía mucho en ese momento. Tal vez lo del número cuántico sí. La parte Ramsey no. Sin embargo, la idea que él tuvo usando estas clases laterales de H a la N lo llevaron a una coloración y eso lo llevó a probar el teorema que está arriba, que ahora para nosotros es un teorema muy sencillo de probar usando el teorema de Ramsey. Profe, yo tengo una pregunta con el primer resultado de Schur que nos enseñó. Sí, este que está aquí. Sí. No me quedó muy claro por qué necesariamente ¿cómo decirlo? Los vértices más pequeños suman el vértice más grande. O sea, ¿por qué X más Y es igual a Z? Bueno, realmente no es X más Y lo que es Z, ¿verdad? Sino que son estos números que están aquí. O sea, este sería un A, Los colores, digamos. B y C. Ajá. O sea, aquí lo que tenemos es que C es igual a A más B.
O sea, lo que nosotros codiamos fueron las restas. Y las restas son las que suman, las que tienen la propiedad de la suma. O sea, aquí Ok. aquí que es, cancelamos la y. Sí, o sea, en realidad son las restas las que suman. O sea, sí, en el teorema se enuncia como x, y, z. En nuestro caso, los puntos no son x, y, z, sino que son y menos x, z menos y, y c menos z. Z Ok. menos x.